y ese hombre es Jesucristo. Hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él da a todos vida. El Dios que hizo todo el linaje de los hombres, de una sangre para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y le hallen, ya que no está lejos. En Dios vivimos y nos movemos y somos, porque el linaje suyo somos, y siendo linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, a través de un hombre a quien designó, dando fe a todos con haberle levantarle de los muertos, y ese hombre es Jesucristo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, el Dios que ha prefijado el orden de los tiempos al hombre, espera que el hombre le busque y le halle, ya que no está lejos, pero no en oro, o piedra, escultura o arte de hombre. Dios, habiendo pasado un saludo a cada uno de ustedes que están pendientes de tu podcast arriesgados de Habla tu predicador Jonathan Miller desde la ciudad espacial de Houston, Texas, bajo el auspiciaje del ministerio Casa de Adonai en Houston, Texas, para el mundo. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, y ese hombre es Jesucristo. Hoy venimos con una enseñanza poderosa. Hoy venimos con una enseñanza poderosísima. Ya usted se gozó el domingo en la iglesia, ya lloró, ya saltó, se despeinó, quizás saltó, remolineó, ¿verdad? Y recibió de parte de Dios. Pero en esta noche va a recibir de parte de Dios un estudio poderosísimo en el cual usted se va a dar cuenta de muchas cosas que quizás no había escuchado de parte de su pastor. Y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. El tema dice: Elías no subió al cielo. ¿Qué tú piensas? Como si necesitase de algo, pues Él da a todos vida. El Dios que hizo todo el linaje. ¿Qué te han dicho, de Elías? los hombres, ¿Te predicaban como a mí? Que Elías subió así como está la imagen en un carro de fuego. ¿Es real lo que te predican o es emoción de parte de tu pastor? ¿Qué dice la Escritura? Tenemos que volver a la Escritura. Ya que no está lejos, en Dios vivimos y nos movemos y somos, porque linaje suyo somos, y siendo linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Sin más preámbulos, venimos en esta hora a traerte una enseñanza poderosísima de parte del Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero que vayamos a la Escritura
Vamos a leer el texto en esta hora de la noche, al texto sagrado, y vamos a leer lo que verdaderamente ocurrió y trascendió a la luz de la Escritura, no a la luz de los mensajes que te han dado. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Lo primero que tenemos que establecer, familia de Dios, o lo primero que tenemos que desmitificar, quitar ese mito de la mentalidad de los pastores que está arraigada, está enraizada ese tema. En cuanto ellos dicen que Dios alzó a Elías en un carro de fuego. Siempre me predicaron eso. Y me predicaban durante el mensaje que qué tecnología la del Señor. Que ya hace muchos años atrás existía gran tecnología, que Dios tenía carros impulsados por fuego. Es tremendo cuando nosotros queremos ayudarle a Dios con mensajes que quizás no son parte del texto bíblico, en aras de ayudarle a Dios o en aras de emocionar al pueblo. Yo me emocionaba muchísimo cuando escuchaba eso, un carro de fuego. ¡Wow! Impresionante. Pero lamentablemente que nunca me tomaba la tarea de leer detenidamente lo que decía el contexto bíblico y darme cuenta que Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo. El otro punto que quiero recalcar es que siempre cuando me imaginaba alzarlo al cielo, pues siempre me predicaban de que él fue alzado al cielo, al trono de Dios, a la habitación de Dios, al lugar donde Dios mora, al lugar donde todos anhelamos ir, al cielo, a donde está Jesucristo en este momento, con cuerpo glorificado, donde resucitó, donde el Padre ascendió, donde dice en Hechos que vieron una nube que lo cubrió y así como y lo vieron ascender y así subió. Y generalmente siempre creí y luego me mezclaban el libro de Apocalipsis junto en la misma prédica con la visión que tuvo Juan del cielo, de la Nueva Jerusalén, que había tenido la visión en el cielo, y empezaban a armar una construcción teológica para poder ofrecer una prédica. Yo lo predicaba, pero en realidad el mensaje no era ese. Eso es una construcción teológica. El verdadero mensaje está aquí concentrado netamente en el contexto de Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1 en adelante. Siempre se dijo de que era un simbolismo de cómo nosotros vamos a ser arrebatados y llevados al cielo, a vivir al cielo. Sin número de prédicas que nos escucharon, pero como les digo, el mensaje puro y consistente está aquí en el contexto de la Escritura. Y el verso dice: cuando quiso Jehová alzar en un torbellino a Elías al cielo. Cuando yo escuché al amado Naún López que pues ya partió de este plano terrestre, ya él está durmiendo, descansando en la presencia de Dios, ya acabó la carrera, la batalla de la fe. Honramos su memoria porque fue uno de los pioneros en los cuales yo me di cuenta en escuchar sus videos y detenerme y decir: algo está ocurriendo aquí que no es verdad, o él está mintiendo o yo estoy engañado. Entonces lo que hice fue, para poder confirmar eso, fue ponerme a investigar
Recuerdo que una vez con el pastor que yo me congregaba hace 4 años para el COVID, yo le dije que estaba escuchando un predicador que decía esto de que no subió al cielo. Y empezamos a armar entre él, otra persona de la iglesia y mi persona después de la reunión. Terminamos comentando de que Dios tenía el poder de llevárselo a Júpiter, a Saturno, donde él quería. Y me dijeron, deje de escuchar a ese señor. Pero no me quedé conforme con la respuesta que él me dio. Fue una respuesta incoherente también. Porque el texto no dice que se los llevó a Saturno ni a Júpiter. El texto dice que quiso Jehová alzarlo en un torbellino. No fue entonces hasta cuando yo decidí hacer mi propia investigación bajo las enseñanzas de la cultura hebrea. Me dispuse a sacar un curso de hebreo y darme cuenta que la transliteración de la palabra cielo en hebreo es una palabra polisémica, chamayín, y que tiene muchos significados porque al final dependía del contexto en el cual estaba dirigido la escritura. Y la comparación que les puedo traer es que cuando la escritura dice, y las aves que vuelan en los cielos, es la misma palabra que está escrita en el texto de Elías. Entonces yo medité y dije, las aves no vuelan en el trono de Dios. Las aves no están en el trono de Dios. Y es la misma palabra, polisémica. Entonces lo que significa es atmósfera, bóveda de agua, hasta donde nuestros ojos puedan ver. Entonces, de acuerdo al contexto, nosotros tenemos que ubicar la palabra. Fue cuando me di cuenta que entonces cielo no significa el cielo, el trono de Dios. Elías no subió al trono de Dios. El texto dice, para empezar, que Jehová lo quiso alzar en un torbellino. Entonces, para empezar, vamos bien en el texto, vamos bien. Jehová quiso alzarlo en un torbellino al cielo. Queda descartado que es el trono de Dios. ¿A dónde el torbellino? Empecé a investigar qué es un torbellino. Y un torbellino es una masa de aire que levanta, que es provocada por las atmósferas del ambiente, del medio ambiente. Puede ser por calor, exceso de calor o exceso de frío, una combinación, un choque. Pero en este caso dice que Jehová lo quiso alzar. Y sabemos que Jehová es el dueño de los tiempos. Jehová, dice la palabra de Dios, que no se cae una hoja de un árbol sin que él dé la orden. Creo que hay un texto. O a la voz de Jehová tiemblan los montes. O sea, Jehová es el que provoca todo. Entonces, Jehová quiso alzar a Elías en ese torbellino, en esa masa de aire, a la atmósfera, al cielo, donde nuestros ojos lo puedan ver a larga distancia. ¿Qué dice el verso 2? Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Todos conocemos la historia, que se arma una confrontación. Y de ahí salen las famosas prédicas de donde nosotros predicamos de la perseverancia que tuvo Eliseo ante su amo, ante su líder, ante su padre espiritual, lo podemos decir, ante su maestro. Y él se mantiene firme, aunque Elías quería dejarlo. Ya Elías le venía diciendo, yo voy a ser alzado, seré quitado de ti. Ya yo recibí una orden en el arroyo de Querit que tenía que irte a ungir, porque ya prácticamente mi ministerio se estaba acabando. Yo tenía que delegarle a otro la sucesión. Pero Eliseo, un hombre de principio y abnegado a la fidelidad, nadie quiere dejar ir a su líder.
Nadie quiere que su maestro parta de su lugar. Peor cuando se ha hecho un vínculo. Todos nos sentimos adoloridos cuando nos separamos de aquel ser querido y más que ha sido de mucha enseñanza para nosotros. Cuando valoramos que ha sido de mucha enseñanza. Esto pasaba con Eliseo. Por eso él no quería apartarse de él. No quería dejarlo ir, pero era importante que ocurriera esa sucesión, porque cuando a veces no nos sueltan, nosotros no maduramos ni desarrollamos nuestra fe. Y hay veces que de repente sentimos que hay pastores que te tienen que soltar, aunque tú no quieras, o tú los tienes que dejar ir, porque si no, nunca va a venir tu madurez espiritual. Si no, tú nunca vas a crecer. Siempre vas a estar en esa dependencia de Él. No estoy hablando de dejar de tener un vínculo con la persona, porque como ser humano se quiere, se respeta y se aprende mucho de la disciplina. Yo aprendí mucho con el pastor que me congregaba, mucho lo que es el aspecto sobre la disciplina, la puntualidad. Es un hombre tieso como en el ejército en eso. La vestimenta, es un hombre que, wow, intachable, de no usar tenis en el púlpito. Para él el concepto, el pensamiento de él eso es santidad y respeto. Y se respeta, pero él, y lo respetamos. Entonces nosotros aprendemos mucho de ellos, valores y principios. Pero en este caso la escritura habla de que Eliseo no lo quería soltar, aunque ya había sido ungido para ser sucesor de él. El texto dice que ya había sido anunciado que sería quitado. ¿Y cómo? ¿De qué manera sería quitado? Por un torbellino, sería trasladado de un lugar a otro. Siempre creí en mi pensamiento de que él iba a ser llevado al trono de Dios, al cielo de Dios, pero cuán falta de estudio, como siempre lo voy a decir, así de poquito de las escrituras. Porque no necesitamos tanta teología, no necesitamos tanto. ¿Sabe lo que necesitamos? Un poquito de interés y un poquito de inversión en lo que se llama la Biblia. He podido entender que se trata un poquito de inversión y de dedicación y búsqueda y dar tiempo. Mire que a esta hora aquí son las 10:30 de la noche. Vengo del trabajo. 6, 7 de la noche, 5, muy cansado. Pero en mí está la necesidad de poder impartirles a ustedes este estudio. Compartirles de lo que yo he recibido para ustedes. Sea que usted lo quiera recibir o no, como siempre, filtre lo que yo le digo a la luz de la escritura. Ayer ya lo emocioné, ayer domingo le solté una palabra, soltar como que estaba amarrada. No, le dediqué una palabra a usted. Palabras de motivación, de aliento, sobre el estanque de Betesda, de aquel paralítico en el cual tuvo acceso al reino celestial, al reino de Dios, en donde él no tuvo necesidad de ir al templo, sino que el reino llegó a su casa. Y en estos tiempos el reino ya está entre vosotros, como yo les prediqué ayer. No le preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino? Le preguntaron a Jesús y Jesús le respondió, hey, si el reino está entre vosotros, helo aquí entre ustedes. ¿Qué les pasa? La dependencia de un pastor. Dejemos la dependencia, por favor. No hablo de desvincularlo. Yo tengo este teléfono vinculado a mi computadora. Si yo lo desvinculo, la computadora deja de recibir la información que yo le estoy dando. No hablo de desvinculación. Espero que me tomen por lo menos como sus amigos todavía, o como seres humanos. Y como en esta nueva faceta en la cual el Padre me está levantando, espero que usted pueda tomarme en cuenta. Pero mi deber es predicar en esto que son las redes sociales. Y hablar la verdad, lo que dice el texto, lo que yo he recibido. Y toca a usted revisarlo. Y también usted
compartírselo a su pastor, compartírselo a su hermano que se congrega con usted y decirle, el hermano Miller dice que Elías no está en el cielo. El texto no lo dice, ningún texto de la Biblia, ni aún Jesús dijo que Elías estaba en el cielo. Jesús, es más, vamos, si profundizamos mucho hoy en la palabra, quiero dedicar unos 30 minutos, ni aún Jesús mismo dijo que nosotros iríamos a vivir al cielo, ni por un segundo, ni por un minuto. No hay texto. Usted me va a dar textos que usted va a interpretar, pero dicho en el contexto, no lo hay un viaje al cielo. Y siempre lo voy a decir, su pastor le sigue engañando. No hay un viaje al cielo. Él está interpretando las escrituras de una manera privada. Pero volvamos a la escritura. Es tiempo de que volvamos a la escritura. ¿Usted qué cree que yo escucho? No, que te falta, a mí me han dicho, te falta revelación. Estás en la carne. No, yo tengo la escritura. Yo la leo. ¿Qué necesidad hubiera tenido el Padre en su poder infinito de dejar estos escritos por años y años y años? Aunque la gente diga que han sido manipulados, aunque la Biblia tiene más de 4,000 errores de traducciones y transliteraciones de las palabras originales, han cambiado muchísimo. Pero toca a nosotros usar la inteligencia. Tenemos inteligencia para sobrevivir en un país que no es el de nosotros. Tenemos inteligencia para comprar una casa en el país que no es de nosotros. Hello, tenemos la inteligencia de aprender el idioma, el cual no fue con el cual nacimos, el idioma inglés. O etcétera, muchas cosas, pero no para invertir en la palabra de Dios. Amados hermanos, Elías dice que él no lo quería soltar, pero ya estaba establecido que él iba a ser ascendido en un torbellino. Dice en el verso 9, y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que te haga, porque antes que sea quitado de contigo. Miren el texto, esta versión antigüita de 1910 creo que es, dice que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo, ruégate que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho. Mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego. Miren, en el verso 11 aparece el carro de fuego ya, con caballos de fuego. Apartó a los dos y Elías subió al cielo en un carro de fuego. No, amado. Perdónenme, yo soy así, yo soy alegre. Yo no soy un pastor amargado. No, hay otros que, serio, no, aquí no, conmigo usted va a tratar de reírse, si gusta. Pero dice que subió al cielo en un torbellino. Hello, ¿cuánta gente me escucha en esta hora de la noche? ¿O cuántos me escucharán en diferido después del live? Porque a muchos les prohíben que me escuchen. Tienen miedo que me miren, que el pastor los mire, que me están escuchando en el live. Yo lo entiendo, conmigo lo hacían, me prohibían que escuchara. Pero tú que vas a escuchar esta transmisión después, date cuenta que el texto no dice que subieron en los carros de fuego, subieron en el torbellino. Elías subió en el torbellino al cielo. Ya quedó claro que el cielo significa a donde tú puedes ver la bóveda, la atmósfera, hasta donde tus ojos alcancen a ver. Es alzado hasta donde tú puedas ver el objeto que está siendo alzado.
Pero ese objeto, de acuerdo a la ley de gravedad, tiene que todo lo que sube tiene que bajar. Aún Jesucristo subió, se cumple la ley de gravedad, tiene que bajar algún día. El texto dice, así como lo ven que va subiendo, así mismo vendrá. Aleluya, Él vendrá. Descender, no nosotros vamos para arriba. Miren, la palabra de Dios establece que la tierra fue hecha para los hombres. Estoy buscando el texto. No lo encuentro. Pero hay un texto que Dios fundó la tierra para los hombres. Y en la Biblia misma se declara que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Y el cielo es su trono. Entonces, nosotros estamos para estar aquí. El Salmo dice que la tierra fue fundada para siempre. La tierra nunca jamás será removida. Hay mucha escritura. Solo es que nos dediquemos a investigar. El cielo no está diseñado para nosotros. Ahora, hay cuerpos celestiales, habla Pablo, y cuerpo terrenal. Pero primero es lo terrenal. Y el cuerpo glorificado, el cual Dios prometió por medio de su ungido para nosotros, siendo Jesús el primero en resucitar para gloria eterna. Jesucristo es el primero en resucitar para la gloria eterna. Entonces, ¿cómo es posible que dentro de nuestra mentalidad pudiera caber de que Elías estaba antes que Jesús? O Enoc se cae entonces. Jesucristo no viene a ser el primogénito para la resurrección. Dice el texto que hay un texto que dice aquí: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo es la primicia de los que durmieron. Entonces ahora resulta para la teología que Elías y Enoc no murieron, porque mucha gente sigue esa corriente de que ellos no murieron. Entonces significa que ellos estaban esperando a Jesús en el cielo. Entonces este texto de 1 de Corintios 15:20 queda mentiroso. Si algo lindo hay dentro de los estudios bíblicos es que la Biblia no se contradice. La Biblia es armónica, pero tampoco la Biblia es inventóloga. Yo les he dicho a ustedes que la Biblia nosotros la podemos manipular. La Biblia la podemos contradecir a sí misma según nuestro pensamiento, pero según el contexto de la Escritura no se puede contradecir. Desde el comienzo dice que el hombre volverá al polvo de donde fue tomado. Pero de ahí dice en Eclesiastés Salomón otra palabra importante: que el muerto nada sabe, nada piensa. Después David dice en los Salmos que los muertos no te alaban. ¿Quién te alabará en el Seol?
Seol es la sepultura. De ahí viene Jesús más adelante en Juan 3:13 y dice: nadie ha subido al cielo. Por si pensaban de que alguien ha subido al cielo, Jesús hace 2000 y pico de años atrás ya les estaba matando esa vaca sagrada, esa manera de pensar a ellos, de las doctrinas de la época, saduceos, fariseos. Eran 5, esenios. Cada uno tenía sus creencias y les viene a matar a las doctrinas de la época ese pensamiento. Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, dice, es el que ha descendido del cielo. Pero es donde ahí se aprovechan los teólogos para decir de que Jesús es eterno, que preexistió. No, es que tenemos que entender bajo el pensamiento de la Escritura, no de los teólogos, qué significa descender del cielo. ¿Qué significaba descender del cielo para los judíos? ¿Qué significaba bajo el pensamiento de la Escritura hebrea? No bajo los griegos, no bajo el concepto que hoy tenemos en día. Vamos a leer, quiero leer en Juan. Vamos a buscar Juan 3. Y vamos a descubrir lo que entendía Nicodemo de venir, lo que era venir del cielo. Y dice el verso 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Verso 2: este vino a Jesús de noche y diciéndole: Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios. Hello, que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Nicodemo nos está dando una enseñanza de que venir de Dios no significa que él estaba allá con Dios. Más adelante escuchamos hablando Jesús sobre que había sido un hombre enviado de Dios, refiriéndose a Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido enviado de Dios también. O sea, también Juan estaba en la eternidad. Si usted va a poner en la eternidad a Jesús, métame a Juan el Bautista también. Se fija que nosotros malinterpretamos, le metemos teología, le metemos picante, sazón. Podemos armar una teología, pero el texto no. Sabemos que venir de Dios es alguien que hace las obras de Dios o que cumple ese llamado y ese propósito celestial, divino. Interesante. Y le dice Jesús, respondió Jesús y diciéndole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Amados, cuando lea la escritura y escuche las palabras de cierto, agárrese, póngale atención a ese texto, porque Jesús está declarando una perla. Está diciendo que tenemos que nacer de nuevo. Y leemos que después Nicodemo le tengo que volver al vientre de mi madre. ¿Cómo es eso? Le empieza a decir. Y Jesús le dice, y le empieza a decir: el que nace del agua, del bautismo y de ahora del Espíritu, porque ahora hay un nuevo renacimiento espiritual.
Hay una nueva creación a partir de Jesucristo. Hay una nueva era de personas a partir de Jesucristo. Hello. Hay un nuevo mundo a partir de Jesucristo. Hello. ¿Me escucha? Hay una nueva creación a partir de Jesús. Gloria a Dios. Saludos, mi hermano Sergio Morales. Qué bendición que esté con nosotros. Mandamos un cordial saludo hasta Wisconsin. A nuestra hermana Anita, que Dios la bendiga. Los apreciamos muchísimo aquí desde Houston, Texas. Una bendición, son una familia de Dios. Porque Dios está dentro de ustedes. Estamos estudiando sobre si Elías a qué cielo subió. O si él estaba antes de Jesús. No pudo estar antes. Y estamos quitando el mito de que muchos pastores predican. Vaya, cuando su pastor le predique que subió al cielo en un carro de fuego, dígale, pastor, vuelva a leer el texto. Deje de engañarnos. Deje de estar repitiendo esas prédicas que son mentiras. Así dígale, que dijo el pastor Miller. La Biblia no dice que Elías subió al cielo en un carro de fuego. No. El texto dice que el carro de fuego lo que hizo fue separarlo. Ahí se lo puse en la pantalla. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. ¿Cuál fue la función del carro y los caballos de fuego? Apartar a los dos. Porque en el relato bíblico dice que Elías era como una garrapata. No se le quería despegar a Elías. Mas no sabiendo que era su momento de brillar, de salir al estrellato. Muchas veces vas a sentir que tu pastor ha sido quitado. Muchas veces vas a sentir bruscamente, y aquí entro en prédica, creo, que me está metiendo el fuego. Muchas veces vas a sentir que la vida, la circunstancia, Dios te está apartando de tu líder de una manera abrupta, como sucedió con Eliseo. Dice que dos caballos, un caballo de fuego y un carro, lo apartó. Y de repente un torbellino de aire lo levantó y fue llevado y ascendido a otro lugar. Vas a sentir muchas veces que algo te aparta de la iglesia en la cual estás. Vas a sentir que muchas veces algo te quita del ministerio en el que estabas. Tú vas a saber entender que lo que te está apartando es de Dios. O vas a saber entender que lo que te está apartando es para llevarte a otro nivel de gloria. Eliseo quizás no lo comprendía en ese momento. Quizás no lo quería dejar. Estaba acostumbrado a las prédicas de su pastor. Estaba acostumbrado a las ofrendas de su pastor. Porque nos acostumbramos al sobre que nos dan el fin de semana. Nos acostumbramos a esa dependencia de que si hoy no tengo, tengo a dónde ir, porque me va a dar. Y ese caso se da mucho aquí en los Estados Unidos. Mucha gente, si no es la mayoría de personas, que de repente estamos cómodas en los ministerios, son porque no tenemos visión y nos sentimos cómodas en el asiento de la iglesia. Nos sentimos cómodas allá arriba en el púlpito cantando, porque sabemos que hay alguien al quien vamos a recurrir. Y tenemos temor cuando viene ese reto, cuando el Padre te está tal vez mandando al momento de tu estrellato, al momento, porque va a ser una estrellada que te vas a dar, porque crees que al principio va a ser como el pastor. No, ahora el llamado es personal. Cuando yo salí de la iglesia y empecé a predicar,
Me empecé a sentir la carga de las personas propias mías. Empezó a llegar la responsabilidad. Para eso nos llamó el Padre. Para eso Dios pone una responsabilidad en ti. Pero no queremos esa responsabilidad por temor. Eliseo quizás tenía temor, pero fue quitado Elías de una manera violenta, lo puedo decir. Y fue puesto en otro lugar. Vamos para allí. No fue llevado al cielo. Y este es el punto en el que yo me quiero centralizar. Elías, Enoc lo vamos a tocar después. Ellos duermen, como duermen todos los padres. Dentro del plano bíblico, no hablo de la iglesia católica, hablo de los padres, porque yo no meto las manos al fuego por ahí. Pero hablando de la Biblia hebrea, todos los padres, desde el patriarca Abraham y todos héroes de la fe, no han recibido, no han sido perfeccionados ni han recibido lo prometido. El texto lo dice. Ellos están esperando el sonido de la trompeta. Aleluya. Ellos están esperando aquella voz en donde se van a levantar todos los que duermen. Unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Y eso de condenación perpetua también lo vamos a tocar. ¿Será que hay alguien que va a estar quemándose en fuego por la eternidad? ¿O será algo que hemos malinterpretado? Y que es una corriente en todas las iglesias. A tal grado que hay hermanos que me dicen, hermano pastor, pero ¿cómo es eso? Yo que tanto lucho en la iglesia. ¿Y cómo es que solo va a morir para la eternidad y no va a haber un sufrimiento? Es que así somos. Somos como psicóticos que nos gusta la maldad. No, amados. No. Pero ese tema para después. De a poquito como bebé. Porque nos podemos atragantar. Despacito. Hoy estamos descubriendo. Permiso. Hablando de atragantar, ya me estoy atragantando yo mismo. Es que les comento, a mí me pegó una parálisis facial, primero en el lado derecho de mi cara, hace 1 año o 2 años atrás. Pero los médicos dicen que si uno no se cuida continuamente, dicen que es producida por el estrés. Fue para el COVID después y me vuelve a dar en la otra cara, se me pone dura la cara. Procesos de la vida, darle gracias a Dios por todo. Entonces he quedado con ciertos diagnósticos contrarios, nunca queda igual uno. Pero en el nombre de Jesús esperamos que la sanidad venga de aumento en aumento, de acuerdo como yo me cuide. Porque ese es el problema, que a veces Dios sáname, pero mi alimentación está mala. Dios sáname, pero estoy dejando de hacer ejercicio, no tomo ni sol. Dios sáname y tengo malos hábitos alimenticios o en mi vida natural. Necesitamos nosotros tener una buena alimentación. A raíz de esas parálisis faciales que me dieron, me preocupé y ahí sí, a correr a hacerse exámenes de esto, lo otro. Y lo impresionante es que de todo salí bien. Que nosotros somos de La Ceiba, Honduras. Nosotros comemos pescado. Nuestros padres nos inculcaron a comer marisco en el desayuno, almuerzo y cena. Tenemos esas defensas. Entonces, sabemos, amados hermanos, que tenemos que poner ese poquito de interés. Y váyase sacando de la mente eso. Tenemos un arduo trabajo comunitario bíblico. Unitario bíblico como una religión, no, sino como una manera de describir que somos personas que nos dedicamos a servir al único Dios verdadero, el Padre, y a creer en su enviado Jesucristo, mediante cómo
las revelaciones que usted me dé, no, mediante la Escritura, mediante la palabra. Y entre más grande, mejor. ¿Me entienden? Así que es necesario que entre más grande, mejor. Para así darle garrotazos a los hijos cuando se porten mal con la palabra de Dios. Entonces, amados, tenemos que venir al texto bíblico. Tenemos que venir al texto, a la palabra. Dice el texto aquí: y viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y trabando de sus vestidos rompidos en dos partes, alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y parándose a la orilla del Jordán. Sabemos que la Escritura dice que él ya comenzó a hacer la obra de Dios, el respaldo de Dios. Ahora, nótense lo que dicen en el verso 15. Y viéndole los hijos de Israel que estaban en Jericó, de la otra parte dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y viéndole a recibir e inclinándose a él hasta tierra, diciéndole: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor. ¿Cómo? Y no es que Elías está en el cielo, como creen muchos. Pero miren lo que nos enseña el contexto de la Biblia. Dice que mandaron 50 varones fuertes y vayan ahora y busquen a tu Señor. ¿Cómo tu Señor? Para los que creen que como Señor es Dios, cuando lee la palabra Señor es Dios, significa que Elías es Dios. Qué bueno que hemos estado aprendiendo. Qué bueno que estamos alzando nuestra voz. En TikTok, en Facebook, hay muchos hombres de Dios que estamos lanzando enseñanza en donde Señor es una palabra de respeto y admiración. Puede ser aplicada para Dios, tanto puede ser aplicada para personas y hombres comunes. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová, oigan bien, y lo ha echado a algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. ¿Por qué les dice Eliseo no enviéis? Una, porque ya él ya sabía que la orden que iba a ser quitado, y él vio el cumplimiento. Fue arrancado de él. El ministerio reposa sobre él. Lo pudo percibir cuando abrió el Jordán. Ya le cayó el 20. Y él dice: no envíen, porque no lo van a encontrar. ¿Y por qué saben que no lo envíen? Él sabía que Dios era experto en esconder a su siervo. Eso ocurría cada momento que Elías tenía persecución en la Escritura. Dios lo escondía en el arroyo de Querit. Dios lo escondía de cuando lo andaban buscando unos reyes para matarlo. O sea, nunca lo podían encontrar, al menos que Dios lo permitiera. Y ahora él está siendo trasladado a otro lugar, porque el ministerio ahora queda reposando sobre Eliseo. Verso 17. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad entonces. Ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días y no lo hallaron. Y dice el verso 18: y cuando lo volvieron a él, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije que no fuesen? ¿Para qué? El punto, mis amados, es que ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra Elías entonces? La palabra nos respalda de que está en algún lugar, porque si nos quedamos con eso, fácil nos damos cuenta que fue puesto de un lugar a otro. Pero mire qué lindo es Dios, que Él no deja cabo suelto. Simplemente es cuestión
de búsqueda de la palabra. Y muchas veces de revisar las enseñanzas que hemos recibido. Cosa que nadie tiene el valor de hacer. ¿Por qué? Porque estamos escuchándolas todos los domingos, todos los sábados, y no hay oportunidad. Y el problema es que el pastor que está allá en el púlpito, hay una idolatría sobre las 4 tablas, que el que se para ahí es santo, 3 veces santo, que si entra ahí sin las campanitas y va impuro, muere ahí quizás. Es una locura. Perdónenme, pero es una burrada a veces, pero se respeta. Todos tenemos el mismo nivel de santidad si todos nos proponemos a buscar al Señor. Saludos, hermano Johnny Cruz. Disculpe que no lo había leído. Aleluya. Amén. Puro pescado con machuca. Todos los sábados al muelle de cabotaje a buscar las sartas de cangrejo. Gloria a Dios. Bonito recuerdo. A usted que lo miro de pesca constantemente, lo envidio. Lo envidio realmente. Yo perdí aquí, al llegar aquí, mucho de eso, de la pesca. Hay muchos lugares buenos aquí por Houston para pescar, pero yo soy más de mar, de pescar en agua salada. Me acostumbré mucho a andar en los barcos langosteros, buscando camarón, langosta, y ese es uno de mis sueños. Comprarme una lanchita, un barquito algún día, aunque sea viejito, y irme allá por Utila. Pap, pap, que piquen, pap, pap, que piquen. Eso es bonito. Me encanta, aleluya. Aquí los tenemos que comprar. Aquí los compramos realmente. Entonces, Elías no está en ningún lugar, no está en el cielo. Espero que podamos entender. ¿Y qué pistas tenemos que Elías está vivo? Bueno, más adelante, pues como les hablé, Jesús dijo, nadie ha subido al cielo. Jesús, mire, cortando esas teologías de la época. Nadie ha subido al cielo. Otros están esperando que Elías descienda de un cielo. En la cultura judía hay un ala que cree que cuando se hace la Pascua, le ponen una silla vacía por si dicen si aparece Elías. Se lo digo porque yo las hice, pertenecía a esos movimientos. Y a veces el Moré nos mandaba, se respetan los pensamientos de cada quien, pero es una chifladeta. Yo por dentro me reía, yo decía, está terrible esto, ya es como brujería. Y mandaban a un hermano afuera a ver si asomaba el profeta Elías. Por si aparecía y entraba por la puerta del salón donde estábamos haciendo el pesa. Y es una locura realmente, pero bueno, cada quien, tantas teologías, tantas enseñanzas que hay en estos tiempos. Es tremendo. Así que Jesús mató eso y dijo, no hombre, el último Elías vino y no lo recibieron. Y declaró que, palabras de Jesús, que ese Elías era Juan. El Espíritu estaba reposando en Juan el Bautista. Y selló eso él, para un tiempo específico y un cumplimiento específico. Ya nosotros de aquí para acá es Jesucristo para adelante. Él es el cumplimiento. Ya nosotros tenemos que dejar todo eso para atrás. Fábulas. Pablo mucho dijo de fábulas, genealogías, filosofías. Ya todo está escrito, consumado es. Encontramos en el libro de Hebreos. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos 11. El salón de la fama de la fe.
Es pues la fe, la sustancia, dice esta traducción, de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Me gusta. Porque por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Amén. Siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Y empieza a mencionar a Abel, a Enoc. Hello, aquí aparece Enoc. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué tenía que tener Enoc? Dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, para que Dios lo tomara en cuenta, para que no viera muerte en ese momento de conflicto, porque el texto dice que no murió. No dice para que no muriera, dice para no ver muerte. Pero para esto tenemos que traerles un poquito de enseñanza. Pero lo primero que el texto dice que para no morir, no, él no dijo que no murió, sino que no vio la muerte en un momento específico. Y empieza a hablar que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante que nosotros tengamos esa fe. No podemos venir a decir que hablamos de Escritura, hablamos de Dios, hablamos de Biblia o hablamos de Jesús sin creer, sin tener esa fe de que eso ocurrió. Es necesario es tener fe. El ateísmo juzga mucho eso, los agnósticos. Pero nosotros que hemos decidido mantener esa fe en Dios por medio de Jesús, tenemos que hacerlo. Así que habla también de por la fe Noé fue recibido. También habla de Abraham. ¿Cuántos hemos visto a Enoc, a Noé, a Abraham? Ahora en el verso 13, conforme a la fe, dice el escritor, mire, un escritor, dice, murieron todos estos. Ellos entendían bien. Nosotros nos salimos del entendimiento muchas veces. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándola de lejos y creyéndola y saludándola y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. ¿Cómo dicen que murieron? Entonces dice que murió Enoc, murió Sara, Abraham, Abel, Abraham, Noé. ¿Qué más quiere? Les estoy regalando, como dice nuestro pastor Selvig, perlas. Hebreos 11:13 dice que murieron todos estos. Dice el verso, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Ahora dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros, ellos sin nosotros. Wow. O sea que ellos no han sido perfeccionados. Ellos están esperando ese momento también. Enoc, Elías, Abraham, están esperando ese momento, ese sonar de la resurrección venidera.
en donde tendremos nuestros cuerpos glorificados tal como lo dijo en Juan 5:27 nuestro Señor Jesucristo. Hello, dice entonces, vamos a buscar Juan 5:27. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Todos, dice que todos no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? Del Hijo de Dios. Así que es necesario que podamos entender que Elías duerme, está esperando la resurrección. Enoc también. Elías fue un profeta, sí, ¿verdad? El texto dice que los profetas, y menciona profetas en el libro de Hebreos. Si usted considera a Elías un profeta, también ese profeta del ayer está esperando también esa promesa. Así que, amados hermanos, y también tenemos otra evidencia creo que es segunda de Crónicas, capítulo 12, en donde dice que, por aquí lo tengo, segunda de Crónicas 21:12. Dice el texto en el verso 11. Además de esto, hizo altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen. A ello impelló a Judá, dice, verso 12. Y viniéndole letras del profeta Elías, que decían: Jehová, el Dios de David, tu padre. O sea, Elías ya mandando una sentencia. Ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, antes has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has muerto a tus hermanos, a la familia de tu padre, con los cuales eran mejores que tú. Y empieza Elías a dictar una sentencia, una profecía, de lo cual muchos dicen que no se cumplió, pero a la luz de las escrituras, en mi investigación, sí se cumplió. Vamos a tocar ese punto después, pero el precedente que quiero marcar es que en un lapso de 4 a 6 años, creo, podemos fallar en la cuenta, encontramos que Elías está mandando una carta. Y no es que la teología hace que Elías está en el cielo. ¿Y cómo está mandando esta carta? Y la carta empieza a mencionar hechos contundentes, como quien dice que han pasado en el periodo para atrás, hechos reales que habían acontecido. Significa que es una prueba tangible de que Elías estaba vivo. El único punto es que él
está en otra parte. Está escondido. Pero como siempre, entra, Dios opera y envía una carta a él de su puño y mano con una sentencia como profeta que lo es. Como condoliéndose por lo que está ocurriendo y empieza a decir. Es como que usted diga, voy a escribir algo de los hechos del presidente anterior. Usted está vivo, se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces vemos esa evidencia bíblica en donde nos dice que Elías estaba vivo. Pero sé que muchos pastores no van a querer aceptar la evidencia bíblica por la teología, por los conceptos y mucho más, por dejar de predicar eso. Muchos no querrán reconocer la verdad bíblica. Es más, terminan diciendo pura letra y a inventar excusas. Porque si algo siempre yo digo, hay que ser humildes no solamente para andar con las manitos así, sino para reconocer tus errores. En mi caso lo tuve que hacer. Tuve que empezar a predicarle la verdad a la Grey que el Padre me estaba trayendo aquí al ministerio Casa de Adonai. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Se quedaron? No, muchos se fueron. Está loco este pastor. Si él no había predicado eso. No los podemos detener. El Padre tiene gente nueva, fresca, que está trayendo con ese conocimiento. Mire, yo tengo mis 4 hijos y ese es mi primer ministerio y a ellos los he sentado y les he leído el texto y ellos, como no están adoctrinados, miren, no están adoctrinados. Mis hijos verdaderamente, como aquí en Estados Unidos, los jóvenes están enfocados en otras cosas, el estudio, la escuela, el inglés, y casi mente a la iglesia van porque los padres los obligamos, es la verdad. Pero ellos no estaban adoctrinados y les empiezo a predicar como él. Dicen, papá, es la verdad. Y a veces me dicen, papi, aunque a veces no vas a tener llena la iglesia, no va a haber nadie que te siga, ¿cómo vas a hacer? El Padre sabe, pero va a llegar el tiempo de la explosión. Y ya se viene el tiempo de la explosión. Estamos sintiendo nuevamente en tocar esto más grande nuevamente. Porque hay gente que me escribe en privado y me dice, tiene razón, hermano. Solo que ellos no tienen valor de hablarlo porque no escuchan a otros hablarlo. Y yo me estoy levantando como esa voz y como se ha levantado el pastor Selvin, Josué y otros hombres de Dios en ciertos aspectos a declarar lo contrario de lo que muchos enseñan y que es verdad, que es lo que dice el texto bíblico. Y así como yo agarré valor de empezar a hablar por escuchar a otro, y Dios bendiga a esos hombres también antes que mí, que han pagado el precio del sufrimiento, porque créanmelo, que hay veces me siento solo. Hay veces digo, no vale la pena hablar la verdad. Pero en momentos de mi soledad, ¿sabe qué me dice el Padre? Como Elías, arriba, vamos para arriba. ¿Qué pasa? Wake up, levántate. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Esfuérzate y sé valiente. Predica las buenas nuevas del reino. Y eso me levanto a hacer. Y miro el modelo de mi maestro Jesús, que no se acomodó al sistema, no se acomodó a la tradición, que venía de la tradición, aunque él cumplió la tradición muchas veces, pero se volcó a la orden del Padre, a la voz del Padre, y eso tomó fuerzas. Y más ahora, que ahora no tenemos que sufrir. Uno dice, estoy sufriendo en el Evangelio. ¿Qué sufriendo? Estamos bendecidos. Ya pagó el precio Jesús. Nosotros solamente tenemos que ser esa luz, esa sal de la tierra.
Que no nos detengan las críticas, los comentarios, los ataques. Al final, tienen que ver en nosotros la luz de Cristo, el reino de los cielos, modelar el reino de los cielos, modelar el reino de los cielos, predicar el reino de los cielos, cosa que no se está haciendo en esta temporada. Muchos se jactan de la ley, muchos se jactan de ser cristianos, muchos se jactan de hablar en lenguas, de tener iglesias grandes, llenas, con muchos años de aniversario. Pero créanme, lo que yo vengo de allí adentro también. ¿Y saben dónde me conforto? En la palabra. Porque la palabra dice: lo mismo que le pasa al impío, le pasa al justo. A mí que no me venga nadie con que es súper Saiyajin espiritual. No, lo mismo te pasa. Hay vacíos también. Tú ríes, yo también río. Yo gozo, tú también gozas. Aquí se trata de la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo el texto bíblico en Segunda de Reyes? ¿Qué fue lo que dijo el texto? ¿Usted va a repetir lo que dice el texto? Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿En qué quiso Jehová levantar a Elías al cielo? Ya deje de mentir, que fue en un carro de fuego. ¿Y sabe por qué yo hago hincapié en eso? Porque yo era el primero que decía: amén, un carro de fuego. Y me alegraba y me gozaba escuchando al pastor. Y me siento como cuando ultrajado. Deje de estar repitiendo eso, hombre. Que fue un carro de fuego que lo subió al cielo. Hombre, madure. Lea el texto. Lea el texto. Fue en un torbellino que lo ascendió. Primera mentira, primer mito que debe de dejar de repetir, pastor que me está viendo. Dejémonos de esa sinvergüenzada y leamos lo que dice la Escritura, hombre. Y usted me diga que le ha funcionado para llenar su iglesia, como dice, fuego va a llegar. Hoy la llenará, pero mañana no sé qué pasará. Procuremos predicar la verdad. Procuremos predicar lo que dice el texto bíblico. ¿En qué dice? ¿En qué dice? Ahí se lo puse en la pantalla. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino. ¿En qué fue? En un torbellino. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego. Ahora sí aparece el carro de fuego. No es mentira que el carro de fuego no está en la escena. Sí está. Pero usted colóquelo donde va. Dice, y el carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo. ¿En qué? En el carro. ¿Qué dice el texto? En el torbellino, hombre. Es tremenda rabasaya, esta lengua hablo ahora. En el torbellino. No le añadamos al texto. Predíquele la verdad a su grey, hombre. Hermano, porque van a volver a ver la prédica. Los hermanos donde yo me congregaba. Y exíjanle a su pastor que lea el texto nuevamente. Donde usted se congrega, exíjale. Dígale, pastor, no fue en un carro de fuego. Y además dígale, no fue ni al cielo, al trono de Dios, no. Explíquele, la palabra cielo es polisémica. Y significa chamayín, atmósfera, hasta donde los ojos pueden ver. Y dígale en Hebreos 11, lea el Hebreos 11, dígale. Ahí dice que murieron, que están durmiendo. Y que no han recibido nada, la perfección. Que el único que ha recibido la perfección es nuestro Señor Jesucristo. Entonces no sería el primero. Queda mentirosa la palabra.
que están allá, que le demuestren, que nos den un texto que ellos están allá arriba. No que la visión de la transfiguración, Moisés y Elías, eso fue una visión. Una visión. Y además después desaparecieron ellos. Eso fue una transfiguración, en donde vieron a Jesús transfigurado en gloria. Hebreos 9:27 dice: he aquí que todos tenemos que morir. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Vamos a buscarle Hebreos 9:27. Vamos para allá. Ya me encendí, ya me enojé. Dice el texto: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después ¿qué? El juicio. ¿Ya recibimos el juicio? ¿Ya vino Cristo a juzgar? No. Todos tenemos que... Usted es hombre, yo soy hombre. Elías fue hombre, Enoc fue hombre. Claro que sí. Hebreos dice, como está establecido, yo lo entendía muy bien. Está establecido a los hombres que mueran una vez. Y después el juicio. Amados, que el Padre me les bendiga en esta noche. Ya es hora de ir a la cuna a dormir. Es bonito y apasionante estar hablando de la Escritura. Dios me los bendiga, me los prospere, me los haga millonarios espiritualmente. Usted dijo que ya de billete, espiritualmente y de billete también. ¿Verdad? Dios me los bendiga, que pase una buena noche, un buen amanecer. Pida perdón antes de acostarse. Se peleó con su esposa, con su consentida, con su niña, con su hijo. Pida perdón con los que están ahí y le rodean. El Padre nos bendiga en el nombre poderoso de Jesús y que nos levante con bien el día de mañana y salud. Que con eso tenemos para seguir para adelante. Les habló su predicador Jonathan Miller desde la ciudad espacial de Houston, Texas, trayendo siempre temas confrontativos, temas de bendición, temas que te van a ayudar a salir de esas lagunas escriturales que sabes, que tú sabes que existen. Dios te bendiga. Ahora manda a todos los hombres. ¿Quién me librará? Todos creen en esa imagen ¿Quién me librará? que Elías subió en ese carro de fuego. Lo que hago no lo Sácate ese entiendo. mito de la cabeza. No practico lo Él no que subió quiero, en ese carro de fuego. que aborrezco lo que Lo que lo elevó fue el un torbellino pecado me al cielo. domina, soy esclavo. En mi carne no mora el bien. Yo no hago el bien que quiero, al contrario, lo que no quiero. Eso practico, no soy yo sino el pecado. Es un conflicto miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Apreciar